Y que no querías gatos, no querías animales, te resistías a una realidad. Caí. Pues muy buenos días a ustedes que nos escuchan a través de Virgen de Guadalupe Radio y todas las redes sociales de Facebook, de YouTube, de Twitter. Muchas gracias por el favor de su sintonía. También saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de la aplicación. Es muy fácil esa aplicación tenerla las 24 horas, es completamente gratis. La buscas como Virgen de Guadalupe Radio. Virgen de Guadalupe Radio es un logo color verde con la silueta de la Virgen. Y ya, la descargas y puedes tener la mejor programación católica, las 24 horas, programas de contenido, de evangelización. Y puedes seguirnos, puedes también poner saber cuáles son los eventos y puedes tener los eventos que estaremos teniendo. Perdón que estaba viciando un poco aquí. Y bueno, desde la Ciudad de México nos acompaña don Bernardo Osorio. ¿Cómo estás, Bernardo? Fenomenal, acá con un clima rarísimo. De pronto hace un calor brutal, de pronto nos llegan así como bocanadas de aire frío. Entonces, pues uno sale como para un ataque de zombies y resulta que empieza a hacer un calor tremendo. Entonces, pues bueno, ahí tiene uno que anda quitándose las capas de la cebolla. Oh, no, yo pensé que hablabas del clima enrarecido por la cuestión de tu tío político, don Andrés, que cada día anda, ¿cómo se llama? 4 o 5 cuadras del desfile. Ayer estaba escuchando la entrevista que tuvo Carlos Loret con Diego Fernández de Ceballos, el cual tuvimos hace algunos años el placer allá en Villahermosa. Estuvo Gloria y le tocó entrevistarlo. Y qué bárbaro, la verdad es que su capacidad de retórica, su capacidad mental, pese a los casi 80 años que ya va a cumplir, y su experiencia de vida, la verdad que es admirable. Te la recomiendo, Bernardo. Yo sé que muy posiblemente pues todo aquello que tiene que ver contra tu tío no lo veas, pero bien vale la pena que salir del zombismo en algún momento. Fíjate que de hecho ya vi una parte de la entrevista. Coincido contigo, Diego Fernández resulta ser alguien que por su manejo de la retórica vale la pena ver, ¿no? En este caso, pues coincido con su forma de ser, ¿no? Pero además, por su retórica, pues es atractivo escucharlo, ¿no? Una claridad de mente, una claridad de ideas, y además suele utilizar palabras que como que utilizaba la generación de mis abuelos, ¿no? Sí. Entonces, pues también algo de melancolía me trae cuando utiliza frases como pajarraco o engatusador, o palabras que ya no utilizamos, pero que de pronto uno ve a Diego como que dice, como que está buscando esa palabra en la que sea claro, pero no ofensivo, ¿no? Entonces, creo que es algo que todos tendríamos que aprender también, ¿no? Tener una idea clara no implica ser ofensivo, y creo que en el caso de alguien que maneje bien la retórica como Diego Fernández de Ceballos, resulta ser alguien que es claro, pero no es ofensivo, y eso es más duro para sus contrincantes. Sí, no, definitivamente. La verdad es que disfruté la entrevista. Tenía un tiempo que no la escuchaba yo. Yo pienso que las redes sociales, en su perfil va a subir impresionantemente los números de la gente que lo quiera seguir. La verdad es que vale la pena aprender un poco de esa retórica, como tú bien mencionas, de hablar claro, pero sin caer en el corrientismo del actual presidente de México, ¿no? Con esos comentarios que hizo Diego Fernández, de, por ejemplo, el famoso pañuelito y toda la forma que honestamente da pena ajena cuando lo analizas ya como un representante de nuestro país, un representante de los mexicanos, ese tipo de comportamiento tan fuera de una realidad, ¿no?
Bernardo, Sí, totalmente. cómo estuvo lo el 8 de marzo? Fíjate que varias, yo destacaría un par de cosas, ¿no? Creo que urge analizar de manera como correcta esa parte, ¿no? Platicaba yo con unos alumnos donde pues no fueron las mujeres porque estaban como en huelga, ¿no? Entonces yo les decía, pues no sé si notaron que hoy en la clase, aunque solamente fuera una mujer la que cotidianamente va a clase, si hubiese faltado solamente una de todo el grupo y era la única mujer, el 50% del conocimiento no se pudo construir, porque faltó ese lado femenino, ¿no? Entonces, creo que una sociedad que nos está educando para que no las golpeemos, se está quedando corta, ¿no? Creo que, y creo que se está equivocando, ¿no? Creo que el punto es que tenemos que apreciarlas, tenemos que amarlas, tenemos que entenderlas como ellas a nosotros. Lo mismo podría decir, y se los dije a mis alumnos, respecto de que si fueron solamente las mujeres y faltó el único varón alumno de la clase, ¿no? También hubiéramos perdido el 50% de la verdad, ¿no? Porque eso es así es como las cosas funcionan, ¿no? Entonces, esa sería mi primera reflexión, ¿no? Si tenemos que educar a nuestros hijos a que no golpes a tu hermanita, híjole, como que estamos bajando a un nivel de cavernícolas, todo, ¿no? Creo que el ser humano, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, el reto que tiene es el de amar, es el de apreciar, el de un amor exigente, ¿no? Entonces, eso me preocuparía, ¿no? Y algo que también me sorprendió es que, por lo menos en redes sociales, el hashtag de tú no me representas estuvo más alto que los hashtags que tienen que ver con el movimiento feminista, ¿no? Y creo que también eso habla, eso habla de una madurez de esto, en el sentido de que yo me puse a repasar algunos de los que decían, tú no me representas, porque compartían un poco la idea de, sí, tenemos algo de trabajo que hacer a este respecto, pero no así. Entonces me pareció bien interesante, ¿no? Y una encuesta que hizo algún medio de comunicación, de los que podríamos decir serios, eh, arrojó que solamente el 20% de las mujeres mexicanas se podría decir soy feminista, ¿no? Lo cual habla de una tremenda impopularidad, no de un movimiento, sino de unas prácticas, ¿no? Creo que la mayor parte de la gente identificamos como feminismo eh, esas acciones en las cuales hasta se pasa por encima de las mujeres, ¿no? De las propias mujeres, ¿no? Entonces, no sé, son datos que arrojo, cada quien que saque sus conclusiones. La mía es, eh, no, si sacamos un taller para no golpear mujeres, pues ya estamos mal, ¿no? O sea, ya estamos perdiendo terreno, ¿no? En la parte en la que tenemos que avanzar es en el aprecio, el amor, la consideración hacia las mujeres, ¿no? Tal cual lo hace la Iglesia Católica, que en una época en el que la mujer tenía muy poca presencia, pues resulta que el creador escoge a una mujer para el inicio de eh, de la historia de la encarnación, de la historia de la salvación, ¿no? Y además como que le pide permiso, ¿no? Como que le dice, ¿quieres? ¿Te apuntas conmigo? Entonces, qué hermoso, ¿no? Que un hijo, pero a la vez que es el padre, o sea, Dios, la Trinidad, se acerque como padre, se acerque como esposo, se acerque como hijo y la trate como toda una dama, ¿no? En una época, repito, en el que todavía había que avanzar mucho más en el tema de la mujer, ¿no? Entonces, muy lejano a, pues no golpeen, ¿no? O sea, no me imagino el entrenamiento a Los Ángeles, a ver, no lleguen y la golpeen, ¿no? No, o sea, era un poema lo que estaban trabajando, ¿no? Era la preocupación de Dios Padre, era cómo conquisto a María, ¿no? Cómo le vendo la idea de los planes que tengo para ella, ¿no? Entonces es una estampa hermosísima, es un momento hermosísimo de la historia que tendría que ser de las cosas que verdaderamente iluminen nuestra, eh, nuestro progreso como seres humanos, ¿no? No, estoy de acuerdo contigo. Y otro punto, yo creo que se ha ido deteriorando este movimiento
saliendo de lo que debería de ser, porque hablar ahorita de la parte feminista es, o la mentalidad, o la meta, o la forma en la que se expresa, es, quiero que me respetes, yo no estoy respetando, vemos todas las partes de vandalismo que se hacen, pero por otra parte también está el respeto a la vida, ¿no? Yo quiero que tú no me mates, pero yo puedo matar en un momento dado a mi gusto porque es mi cuerpo. Entonces son de las partes que yo creo que está saliéndose de control todo esto, está cambiándose el mensaje, y yo me voy más por la parte en lugar del feminismo, de la femineidad de la mujer, que es lo que yo creo que la mujer en sí, en los movimientos que están haciendo, deberían de resaltar. El valor tan importante que tiene la mujer simplemente como obra de Dios, y la complementariedad que tiene como nosotros como varones, ¿no? ¿Cómo podemos, no podemos estar de alguna forma uno sin el otro? Ayer hablabas, esta semana, de la clase que tuviste y de la persona que no fue. Entonces no está ese mensaje completo que es necesario en la convivencia armónica del hombre y la mujer, destacando sus cualidades, sus capacidades, que lo que tiene la mujer no lo tiene el hombre y viceversa. Entonces, yo creo, como tú mencionas, es trabajar un poquito más como padres con nuestros hijos en resaltar esas diferencias que a la vez hacen un complemento muy importante en la relación de pareja. Totalmente de acuerdo. Yo no lo había visto así, pero sumaría esa parte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bernardo, este mes en especial y en este año se está celebrando a San José. Y a San José lo podemos ver como las diferentes oraciones: San José trabajador, San José obrero, San José esposo de María, San José padre de Jesús, y muchas capacidades que le damos de alguna forma a San José. Pero por otro lado, vemos que la participación en palabras, por así llamarlo, o las veces que está representado San José en la Biblia son muy limitadas. Sin embargo, vemos la riqueza. En este mes que estamos celebrando a San José, y el día 19, que es su fiesta, y estamos ahorita hecho en el tercer día de esta novena, ¿qué podría decirnos si apareciera en este momento, si hiciera presente ante estos micrófonos San José? ¿Qué le preguntaríamos en base a esta realidad que estamos viviendo en el 2021 y todo lo que ha estado pasando, toda esta convulsión que viene en el mundo, tanto las cuestiones de la iglesia, las cuestiones de violencia, las cuestiones de mentalidad en los diferentes tipos de religiones y todo esto? ¿Qué podemos preguntarle? Yo lo primero que le preguntaría es cómo educas a un hijo, ¿no? Porque digo, educar a un hijo y que se gradúe y cosas por el estilo, pues tiene su mérito, ¿no? Pero educar a un hijo que redima la humanidad ya es otro boleto, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Hago nada más una pausa para aclarar algo que es difícil de aclarar, ¿no? Lo que sabemos sobre la encarnación es lo que nos han contado Dios mismo a través de los evangelistas, ¿no? Y que la iglesia ha tratado de interpretar, pero muchas cosas permanecen como un misterio, ¿no? Entonces, por un lado, Dios, que es atemporal, sabe perfectamente lo que ha sucedido, pero es atemporal. Entonces, es difícil hablar en tiempos verbales cuando estamos hablando de Dios, cuando Él está fuera del tiempo. Entonces, él ya sabía lo que tenía que hacer, sí, ya lo sabía que tenía que hacer, ¿no? Pero de alguna manera como que decide aprenderlo. Y en ese decido aprenderlo,
la pedagogía que escogió es algo que sería mi segunda pregunta o mi segunda franquicia con San José, ¿no? El amor doméstico. A mí me fascinaría que me enseñara cómo hacer que el amor doméstico realmente exista y cómo impacta para la formación de las personas, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención cómo a Cristo se le conocía como un carpintero. Después de que se perdió en el templo y lo encontraron, Cristo se mete a trabajar, se pone a observar a su padre. El Evangelio dice, se somete a ellos, ¿no? Pero imagínate lo que es someterte a San José y a la Virgen María, ¿no? Pues quiero más de ese sometimiento, ¿no? Quiero más vivir debajo de ese paraguas, ¿no? Entonces, lo primero que yo le preguntaría es sobre la eficacia del amor doméstico, ¿no? ¿Cuáles son sus claves? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? ¿Cómo establecer un programa como para aplicar esa pedagogía del amor doméstico allí en casa, ¿no? Serían las primeras cosas que yo le preguntaría a José. Fíjate que la otra cosa, está ahorita pensando en lo que estabas hablando, estabas comentando, y decía, bueno, pues sí, son otros tiempos hoy, pero sin embargo, ahorita hablando de lo de la situación de la mujer, de toda esta polarización entre la feminidad y el feminismo, y lo que estaba pasando en ese tiempo durante la vida de José, de cómo se consideraba la mujer, y el hecho, como tú hablas, de sumarte a ese plan de salvación, de alguna forma también hablaba de un sometimiento, por así llamarlo, a María, un sometimiento a Dios a través de Jesús, a través de este compromiso, y una aceptación de ser padre de corazón, no ser padre biológico. Y por otro lado, entre toda la convulsión que estaban viviendo en ese tiempo, el hecho de tener esa confianza en el futuro, que pues oye, si te dicen vas a ser padre de corazón de este niño que es hijo de Dios, pues lo primero que te pones a pensar todos los compromisos que esto conlleva, ¿no? Hace un momento hablabas, por ejemplo, de la educación y todo esto, de sacar una carrera universitaria. Bueno, vamos a considerar que en aquellos tiempos era otra las metas. Entonces, ¿cómo lo podría él plantear? ¿Cómo podría tener esa confianza en todo ese ambiente que se estaba viviendo? Yo creo que una de las claves de San José es su religiosidad. Una religiosidad que no es de amuleto, que no es milagrera, sino que es una acción de todos los días, ¿no? Hay un detalle que nos habla muchísimo de cuál es la postura de San José sobre la religión, ¿no? En aquel tiempo, pues había un montón de reglas, había un montón de leyes que Dios daba y que solamente si las contemplabas, si las profundizabas, podías entenderlas. Y por ejemplo, José entendió que dentro del asunto que privaba respecto de que María ya estaba esperando, él tenía dos opciones: lo mínimo o lo máximo dentro de la religión. Podía hacer pedazos a María y estaba en su derecho y estaba cumpliendo con lo mínimo, pero José, que dominaba el tema de la religiosidad, se fue u optó por lo máximo. Dijo, si la voy a repudiar, va a ser en secreto, no la voy a humillar. No tenemos más diálogos de lo que platicaron entre ellos, no tenemos nada más, pero lo que hayan platicado fue interpretado por José desde la postura de la parte religiosa. Estamos muy acostumbrados a hablar del fariseísmo, ¿no? Y como que apuntamos a que era algo que permeaba en todo el pueblo judío en aquella época. Pero hay que observar detenidamente a muchos personajes, entre ellos San José, Nicodemo, el mismo Pilatos, que sacaban a relucir que había un desarrollo de la moral
sustentada por lo religioso muy, pero muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que San José puede interpretar las cosas, puede hacer lo correcto, porque usa todo lo humano, lo vemos en la parte de carpintero, de oficio, lo lleva al máximo, pero también la parte religiosa, ¿no? Lo combina de manera perfecta, sin error, sin confusión, ¿no? Y yo le sumaría una cosa más, ¿no? Pues imagínate para un mundo como permeado quizás por el machismo, pues resulta que los ángeles le hablan directo a María, ¿no? A María se le aparecen, ¿no? Y a José en sueños, ¿no? Entonces así como que uno dice, pues ya me ardí, ¿no? ¿Cómo que a la mujer se le aparecen los ángeles y a mí como que en sueños, ¿no? Me dejan recaditos y no sé bien cómo está la cosa, ¿no? Pues bueno, San José también lidia con esa parte, ¿no? Siente esa fortaleza que tiene y que puede con ella y agradece, y eso también fortalece su religiosidad, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que uno de los grandes mensajes de San José es: tenemos todos que hacer un esfuerzo por entender bien la parte religiosa, que nos impacte, que nos permee, que nos transforme y que nos convierta en mejores personas, ¿no? No podemos seguir siendo estos fiscales de la fe, ¿no? Yo me acuerdo que cuando uno empieza a hacer la tesis para la licenciatura o la maestría, dices tú, no, o sea, me tengo que enfrentar a un revisor de tesis que lo único que le preocupa es la ortografía, y le preocupa que esté bien citada las fuentes, y que si abro comillas, las cierre las comillas, ¿no? Entonces, y yo pasé por esa experiencia, ¿no? Mi revisor de tesis, pues le daba placer encontrar un error, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y de la conclusión qué opinas, no? Oye, y de este otro, ¿cómo ves, no? No, él estaba centrado única y exclusivamente en la forma en la que yo estaba haciendo citas, ¿no? Entonces, pues terminé por pedir un cambio de asesor, porque no me estaba llevando lejos esa postura del mínimo, del estándar, ¿no? De por lo menos hace esto y ya después nos preocupamos, ¿no? San José no era así, y la religión creo que es el gran detonante, aún cuando era una religión de hace miles de años. Hace 2000 años, la religión, al desarrollo en la que estaban con los judíos, fue suficiente y sobró para que todos los protagonistas de la historia de la encarnación cumplieran con su papel, ¿no? Bernardo, dos comentarios, dos preguntas. La primera, ¿cómo validaba, de acuerdo a tu perspectiva, San José, la voluntad de Dios con lo que él pensaba que era la voluntad de Dios? Hablamos, por ejemplo, de los sueños, y bueno, entiendo que si tienes un sueño, yo supongo que estamos hablando de una espiritualidad, de una relación con Dios, que a través, por así llamarlo, del éxtasis, porque no pienso que sea tanto así como que te duermes y sueñas y así es por acá y te muevas por ahí, sino yo pienso que es a través de una relación. Entonces, ¿cómo validaba? Y la segunda es, hablando del respeto a la mujer, hablando del repudio que podía decir que podía repudiarla en secreto, ¿de dónde viene toda esta descomposición, por así llamarlo, del plan de Dios con Moisés? Cuando es que Moisés dice esto, es que Moisés dijo el otro, es que Moisés, y de acuerdo a la ley de Moisés, pero si es la ley de Moisés, ¿dónde estaba la ley de Dios? ¿Qué estaba representando Moisés de una u otra forma? Mira, para lo primero te diría, hay que entender que darle un certificado de divorcio en aquella época a una mujer era darle algo de certidumbre, era como darle un estatus en el cual, pues, déjame ponernos en estos términos, ¿no? Es como censar a aquellas personas que requerían ayuda. Entonces, por eso es que Moisés hizo eso, porque se estaban dando casos de repudio en los cuales la mujer quedaba totalmente expuesta y sin ningún estatus, ¿no? Entonces, el hecho de poder establecer un estatus de cuál era el estado actual de una mujer ya era un avance, ¿no? Digamos que es como
este dicho muy mexicano, ¿no? De lo perdido lo hallado, ¿no? O sea, si alguien de los dos se equivocó, pues bueno, vamos a ponerle un nombre a eso y que no reciba cualquier tipo de trato, cualquier tipo de castigo, ¿no? Déjame ponerlo en estos términos, ¿no? Sería como, ok, o sea, imagínate que un deportista no entrena, ¿ok? Entonces, pues bueno, eso no le impide que le des un trabajo en alguna otra cosa, o sea, no lo contrates para tu equipo, no lo pongas a entrenar porque ya demostró que no funciona. Pero no le impide que le des otro tipo de oficios, otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, al momento de Moisés hacer eso, lo que pretendía era darle algo de seguridad, algo de certeza a las mujeres que estaban siendo repudiadas y que había que darles un estatus que les permitiera acceder por lo menos a cierta parte de la legalidad que les podía llegar a obtener ciertos beneficios, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos beneficios? Los desconozco, pero en alguna clase en el seminario, pues preguntábamos esa parte, ¿no? Porque igual nos llamaba la atención, ¿no? Oye, pues esto estaba así medio salvaje, ¿no? Y el maestro nos explicaba, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Moisés lo hizo para darles algo de protección a todas ellas, ¿no? Es por eso que se hizo esa parte, ¿no? Ok, sí te lo preguntaba porque... Y de la primera parte de la pregunta, solamente repítemela. Sí, o sea, ¿cómo validaba de alguna forma la voluntad de Dios San José? Porque, por ejemplo, ahorita que hablabas de Moisés, dices, bueno, ¿estaba validando bien realmente el mensaje que le estaba dando Dios? De la misma forma que lo hizo José, ¿y cuál sería la diferencia en un momento dado? Mira, se le llama dentro de la cultura católica, se le llama discernimiento. El discernimiento es una competencia, es una capacidad, es una disposición para encontrar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Entonces, pues bueno, para lograr eso hay que formar la inteligencia, hay que formar el carácter, hay que aprender a tener un criterio de verdad adecuado, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, donde la emoción, los sentimientos les hemos dado un estatus que no merecen, como de veracidad, pues el discernimiento comienza a ser algo como como mucho más difícil, ¿no? Para que encontremos esa comparativa, ¿no? Entonces, discernir, que es diferenciar entre cuando algo viene de Dios y cuando algo tiene otro origen, es una competencia que tiene que ver con la formación humana, pero además con la formación de la conciencia. Es curioso, pero la misma ciencia lo defiende. Le llames conciencia o no le llames conciencia, los científicos, y no solamente los psicólogos, también los neurólogos, hablan de que la mayor parte del tiempo hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a hacer el bien. Vuelvo a lo mismo respecto de la religiosidad. Si nosotros estamos acostumbrados a escuchar la conciencia cuando nos dice no hagas esto, pues estamos mediocrizando y estamos alejándonos del discernimiento, ¿no? Voy a exagerar un poco, ¿no? Imagínate que estemos contentos, satisfechos porque no, es que, no sé, tiré gasolina sobre el vecino porque su perrito hizo caca en mi patio y ya tenía el cigarro, el cerillo encendido. Y pues la conciencia me dijo, no lances el cerillo y no quemes a toda la casa del vecino, ¿no? Ah, caray, pues eso, o sea, imagínate la capacidad de discernimiento de una persona que solamente escucha la conciencia cuando le dice, no hagas estas cosas malas. El discernimiento, entre otras formas, crece cuando nos acostumbramos a escuchar esas cosas buenas que la mayor parte del tiempo la conciencia nos está diciendo, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Yo cuando salgo a pasear a mi gato y se hace popó en un patio, o sea, pues no sabes la flojera que me da muchísima flojera regresarme, sobre todo si no traigo la bolsita, ¿no? Dije, no traigo la bolsa, pues bueno, pues tienes que regresar a tu casa, agarras la bolsita, regresas, recoges lo que tengas que recoger y vas para adelante, ¿no? Más cuando ya en el chat de los vecinos ya apareció mi gato haciendo popó, ¿no? Entonces, pues digo, no puedo estar todo el tiempo atrás de él, ni le puedo poner un tapón, ni le puedo poner pañal, ¿no? Entonces ya me lo ventanearon en una discusión sobre los perros
alguien dijo, y también los gatos, ¿no? Y estaba viendo yo el WhatsApp y dije, caray, dije, ¿quién será el gato cochino, no? Y de repente que aparece el mío ahí fotografiado. Dije, en pleno acto delictivo, ¿no? Dije, bueno, qué paciencia también de la señora de esperar a que le den ganas al gato para fotografiarlo y exponerlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, San José tenía esa capacidad de discernimiento, que es una combinación de aspectos humanos, requiere de lo humano, de la perfección de lo humano, pero también requiere de un acercamiento a lo divino, ¿no? En el programa pasado hablábamos sobre el tema de la conversión. San José no requirió de una conversión. San José y la Virgen María son de esos pocos personajes de las Sagradas Escrituras que Dios los encuentra ya convertidos, ya en el estado en el que Dios los necesitaba, ¿no? Él no requiere de una conversión, ¿no? Pero hablábamos la vez pasada que era necesario estar constantemente volteando hacia las cosas de Dios, desarrollar una sensibilidad hacia las cosas de Dios, que por ejemplo nos permitiría entender que la confesión no es un sacramento para anclarnos al pasado, sino es un sacramento para ver hacia el futuro. Entonces José entendía con claridad ese tipo de cosas, ¿no? ¿Es una habilidad divina? Sí, pero requirió mucho tiempo de escuchar, con la disposición de escuchar a los maestros de la ley de aquella época. Estamos hablando de una preparación previa, quizás como la misma que estuvo de alguna forma obteniendo la Virgen María a través de sus papás. Totalmente de acuerdo. O sea, que hay una cadena en la que Dios tuvo muchísima paciencia para encontrar en esa descendencia el punto idóneo, ¿no? Cuando en el Evangelio vemos o leemos la genealogía de Jesús, pues nos encontramos de todo, pero cuando llegamos al punto de José y cuando llegamos al punto de María, nos encontramos una especie de generación que responde adecuadamente a la religiosidad, ¿no? a una fe revelada, ¿no? Entonces, en ese sentido, Dios ha querido que lo humano cuente muchísimo, pero no dejaré nunca de señalar que en el Antiguo Testamento, pues Dios de pronto le rompe el corazón tener que negociar hacia abajo, ¿no? Y cuando está platicando con alguno de los profetas para no destruir un pueblo, pues el profeta le dice, oye, pues no encontré 5, ¿no? Pero si encuentro uno, ¿qué onda? Nos haces el cambalache, haz paro, ¿no? Y en el caso de José y María, pues Dios encuentra no solamente uno, sino 2, y tampoco tiene que irse a la baja a la hora de la mediocrización, ¿no? Así como dice, no, pues José ahí la lleva, ¿no? O sea, pues entrega la quincena, pues hoy no le gritó a María, no, o sea, encuentra 2 seres humanos en plenitud para obrar la historia de la salvación, la historia de la encarnación. Entonces, mucho ojo, ¿no? José y María vivían al 100% de la parte humana, o sea, la desarrollaron al 100%, y en la parte divina esperaban de esperanza el 100% de lo divino, ¿no? En el programa pasado, cuando hablábamos de la conversión, decíamos, a diferencia de otros procesos que te dicen, si tú haces esto, obtienes esto, en el tema de la conversión, la última palabra la tiene Dios. Si Dios quiere que sucedan ciertas cosas, después de que tú has hecho tu parte, sucederán, si no, no. No hay una promesa de cumplimiento al 100%, ¿no? De alguna manera sí, ¿no? Porque si Dios no responde o no hay alguna cosa como muy trascendente, es porque lo que te conviene es esperar, es tener fe en ese momento, ¿no? Entonces, es una lógica totalmente distinta, la de lo humano, la de lo divino. Pero la única lógica válida en este caso es decir, lo divino requiere el 100% de lo humano. Interesante. Ahorita que estás hablando de eso, quería preguntarte, sabemos sobre el Padre Pío, que es uno de mis favoritos, su relación con el ángel de la guarda. Y bueno, hay una oración para
tener para encomendarte al ángel de la guarda, en especial de Padre Pío. Hablas de la conciencia, de esa voz que se va generando, y ponías el ejemplo del vecino, ¿no? Con lo de la gasolina y todo este asunto. ¿Cuál crees tú que sería la relación en ese entonces de San José con el ángel, con su ángel de la guardia? ¿Sería tan estrecha que le permitiría de alguna forma una mayor facilidad para la labor que tendría que llevar a cabo dentro de ese plan de salvación que el Señor les estaba dando tanto a él como a María? Mira, en el caso de San José nunca fue fácil, siempre fue un reto, ¿no? Y en ese sentido, todas las realidades de la catolicidad, de las cosas de Dios, están orientadas a que se cumpla la voluntad de Dios, no a que sea fácil que nosotros cumplamos la voluntad de Dios, aunque sí lo facilita. Entonces, por ejemplo, en el caso de María, pues se aparecen los ángeles, ¿no? En el caso de los pastores, se aparecen los ángeles. En el caso de José, es en sueños. En el caso de los hombres con cultura, adinerados, con prestigio, como eran los Reyes Magos, un susurro de la ciencia fue suficiente para moverlos hasta llegar a encontrar a Jesús. Entonces, yo entiendo el sentido de tu pregunta, pero lo que te podría responder es que más que facilitarlo, lo pone en los términos en los que a ti te conviene encontrártelos. Un buen padre que sabe que su hijo es racionalista, le explica las cosas racionalmente hablando. Un buen padre que sabe que su hijo es un artista, pues en lugar de explicárselo según la ciencia, se lo explica con un cuento o con una historia, ¿no? Así es Dios Padre. El reto siempre seguirá siendo alto. La forma en que te lo haga saber siempre estará hecho de tal manera que pule, que no violenta tu propia personalidad, ¿no? Y así es que, pues, San José resulta ser un carpintero que como carpintero era creativo, desarrolló la capacidad para resolver problemas. Por ejemplo, cuando se le aparecen los ángeles o el ángel y le dice María y el niño corren peligro, pues bueno, el resto de las decisiones, el resto de la estrategia cae en San José y dice, hagamos esto, vamos por aquí, esto y esto otro, ¿no? En el caso de los Reyes Magos también, pero bajo otras circunstancias, ¿no? Los Reyes Magos también buscan una estrategia para evitar que Herodes se los encuentre y tener que soltar información sobre el niño, ¿no? Entonces, lo que los Reyes Magos vieron como mejor era, hagámonos patos, alarguemos esto. No es como ahora, ¿no? Que dices tú, oye, pues fue aquí al centro comercial y no ha llegado, ¿no? No, ayer oye, hace como 4 años pasaron los Reyes Magos, ¿no? ¿Y qué has sabido de ellos? No, pues nada, no, pues espérate tantito, ¿no? Y ese tantito que eran, pues otros 5 años, ¿no? Entonces, esas eran las esperas, ¿no? Los Reyes Magos alargaron lo más posible el hecho de que Herodes supiese que sí había nacido el Mesías, que eran ciertas las profecías, ¿no? No evita la matanza de los inocentes, pero sí evita que el niño sufra daño, ¿no? Sí. Oye, por cierto, hablando de mascotas, aquí me acompaña mi perro también, el más inquieto de todos, el famoso Chis. ¿El Chis? Sí. Mi gato ahorita anda visitando a sus amigos, anda renovando el predial de la cuadra, ¿no? O sea, está haciendo pipí por toda la cuadra para recordarle al resto de los gatos quién es el dueño de esta cuadra. Bernardo, hablando del discernimiento, que bueno, ahorita lo puse como una validación, tener ay, ya me manché, no sé ni de qué. Hablando del discernimiento, fíjate que hay una polémica sobre lo que dice Pablo en las Escrituras, en las cartas,
y que algunas cosas, y eso hace unos días estaba platicando con un padre al respecto. Por ejemplo, dice, los borrachos, los homosexuales, los estos y estos y estos no entrarán al reino de los cielos. Y decían por otro lado, bueno, ¿dónde lo dijo Jesús? Te lo pongo como un ejemplo, ¿no? ¿Cómo discernían de alguna forma y no exageraban o le ponían de su cosecha, como en el caso de las leyes cuando se fueron perdiendo, en ese espíritu que estaban de alguna forma recibiendo? Mira, hay cosas que hay que discernir y hay veces también que lo que hay que discernir es cómo llevar a cabo ciertas cosas en las que no hay que discernir. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica es bien claro respecto de del tema de, por ejemplo, de la homosexualidad. Uh-huh. Es bien claro y no deja lugar a interpretación. ¿Ok? Lo único que es válido en el tema de la homosexualidad aplicar es la misericordia, el amor. Y la misericordia, entendida desde el punto de vista de la Iglesia Católica, no es aventarle el balón para que le peguen, ¿no? No es lo que hacían mis compañeros de la preparatoria cuando yo jugaba fútbol, ¿no? Aviéntele el balón, que el portero finja un calambre y que dispare Bernardo, ¿no? Y sí lo hice, pero la primera vez fue contra mi portería, ni modo. Mi primer gol fue un autogol, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Pero entonces, en este tema en concreto, hay como varias reglas, ¿no? Las Sagradas Escrituras es una obra integral. No puedes tomar una sola frase para tomar una decisión. La puedes tomar para hacer una homilía, la puedes tomar para meditar tú, pero jamás la puedes tomar para sectarizar, ¿no? Secta significa separar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo agarro un texto de las Sagradas Escrituras y lo trato de aplicar a rajatabla, me estoy equivocando rotundamente. La Iglesia Católica tiene una estructura donde hay santos, hay doctores de la Iglesia, incluso dentro de los mismos santos están los papas, está la doctrina, hay un montón de formas para tratar de entender qué fue lo que se dijo. Aún con todo eso, para aquellos que han leído el libro que escribió el Papa Benedicto sobre Jesús, en muchos párrafos vas a encontrar frases como con todo lo que podemos decir sobre este pasaje del Evangelio, pero con temor a equivocarnos, es esto. Porque la teología, la ciencia bíblica no ha avanzado como para darle mayor contundencia, ¿no? Entonces, el mismo Papa no se atreve a decir esto significa esto, sino que da una interpretación que termina por transmitirnos, a ver, esto no está tan sencillo, ¿no? Entonces, muy seguramente, por ejemplo, mi recomendación sería, en el caso de interpretaciones, yo les diría, nunca partan de un solo texto. Nunca partan. Acaben con el enemigo, ¿no? Vence al enemigo, ¿no? Pues es que en el Antiguo Testamento, Dios dijo eso de los egipcios, ¿no? Y pues van todos para atrás, ¿no? Con el tiempo y analizando la gramática nos hemos dado cuenta de que se refería al pecado. Acaben con el pecado, destruyan al pecado, no al pecador. Entonces, por ejemplo, si uno analiza esas frases de San Pablo, que digo, no tengo ahorita la fuente como para hablar con certeza, ni tengo el dominio para hablar con certeza, solamente tengo el sentido común, pero yo les podría garantizar que la traducción es de hace 2000 años. ¿Qué verbo utilizó? ¿Qué quería decir en ese momento? ¿A quién iba dirigido el mensaje? Toda traducción, dicen los traductores, es una traición. Algo se pierde del original. Entonces, partan de ese hecho, ¿no? La Biblia no fue redactada por inspiración divina para hacer un manual de toma de decisiones. Es todo, ¿no? Al principio hablamos de la religiosidad, esa competencia que te permite discernir de cara a Dios. ¿Es necesario leer la Biblia? Sí, es necesario, pero no lo es todo
porque Dios así lo ha querido, ¿no? Cristo, por ejemplo, en algún momento, refiriéndose al tema de la homosexualidad y hablando de los heterosexuales, dice, más les valdría, o sea, el juicio será mucho más leve para los de Sodoma y Gomorra que para estos que conocieron la ley y no la aplicaron de manera correcta. No está diciendo que son inocentes todos, está aclarando el nivel de culpabilidad, pero no por ser fariseo o por ser homosexual, sino por hacer actos farisaicos o por hacer actos que atenten a la moral. Entonces, es necesario siempre analizarlo desde diversas ópticas, desde diversos conceptos, ¿no? Y como regla general, ahora que estamos festejando San José, vete a la opción donde implique mucho mayor caridad. No te vayas al mínimo. En una ocasión, en la Universidad Católica donde yo estudié y después trabajé, pues llegó a pedir inscripción y beca una niña, y en el expediente pues a mí me llamó la atención que dentro de sus hobbies o prácticas era el esoterismo. Entonces dije, caray, yo aquí no le entro, ¿no? O sea, yo solo no le entro para tomar una decisión. Y lo llevé al comité, un comité de admisión que estaba evidentemente lleno de gente con fe y miembros de este movimiento, de esta realidad católica, ¿no? Y la conclusión contundente, sin demasiados vueltas ni maquillajes, fue: quizás esta universidad católica sea el lugar que Dios quiere para que ella cambie. Punto. Entonces me dijeron, admítela, y dentro de los parámetros que ya están establecidos, si aplica para beca, se le ofrece beca. Pero a mí me sorprendió, ¿no? Yo me imaginé, o creo que la lógica hubiera dicho, no, pues llevo el caso al comité de admisión y van a decir, bueno, pues vayan, enciendan la hoguera, ¿no? Porque ya tenemos a alguien a quien quemar, ¿no? Y resulta que la visión católica fue, vamos a confiar en Dios y vamos a ofrecerle a ella un lugar donde tenga otra opción de vida y quizás cambie. Entonces, eso a mí me pareció extraordinario, ¿no? Creo que por ahí va el tema de una correcta interpretación, ¿no? No se permiten actos de brujería en la universidad, pero no vamos a atacar a los brujos. No hay esoterismo, pero no vamos a atacar a los esotéricos, ¿no? Rechazamos todo acto de esoterismo, pero no aquellos a quien han caído en eso, ¿no? Bernardo, nos faltan 5 minutos todavía, pero estamos a solamente 3 semanas, más o menos, si no me fallan las matemáticas, de iniciar con el domingo de Ramos. Posteriormente viene el Triduo Pascual y el Domingo de Resurrección. Hablando de San José, y pensando en San José como un modelo en cuanto a nosotros como hombres, vemos, y te lo comento esto porque vemos la acción muy concreta de la Virgen María en todo ese proceso desde el Domingo de Ramos hasta la Resurrección. Si hubiese la posibilidad de hacer alguna comparación con San José y cómo podríamos nosotros de alguna manera relacionarnos o imitar esa vivencia de San José, ¿cómo sería esta parte en el Domingo de Ramos cuando hay ese reconocimiento? Nosotros como hombres, cuando tienes ese reconocimiento. Segundo, en la traición, ¿cómo la vives dentro de la parte de San José? Las espaldas, todo esto que de alguna forma va viviendo Jesús. La crucifixión en el momento de pues todo lo que se ignora de lo que de alguna forma Jesús había hecho por los que estaban gritando ahorita su muerte.
y la resurrección, ¿cómo la viviría? Mira, yo creo que les invitaré a imaginarnos lo que un estereotipo de padre que tengamos en mente podría llegar a presentarse durante la crucifixión, ¿no? Quizás muchos como papás le estaríamos gritando a Jesús como hombrecito, ¿no? No chille, ¿no? Échele ganas, ¿no? Yo lo traje aquí para triunfar, ¿no? Ahorita que resucitemos, hacemos cuentas con los que te crucificaron. Y no, realmente San José lo que nos demuestra es hasta dónde puede llevar el trabajo cotidiano, el oficio, que en el caso de los jóvenes es estudiar, hacer deporte, en el caso de los hombres y mujeres que ya terminaron la universidad y que están en etapa productiva, pues trabajar todo el día con empeño. En el caso de las mujeres, que son la inmensa mayoría, que optan por cuidar a la familia, hacerlo también de esa forma, ¿no? Es decir, lo que genera formar en la ternura. José forma a Jesús en la ternura, ¿no? Lucas, en el capítulo 2, decía, pues bueno, desde que se sometió, Jesús creció en sabiduría, en estatura de sabiduría y también en gracia ante Dios, ¿no? Eso es por una ternura, ¿no? Lo que la obediencia nos lleva, ¿no? José fue obediente respecto de lo que Dios le estaba pidiendo, ¿no? José acoge la forma en la que pensaba rechazar a María, no deja de ser una acogida de la misma María, ¿no? El trabajo, ya lo habíamos dicho, y una valentía creativa. José es un padre viril, es un varón al 100, pero que su valentía no es arrojo, no es machismo, es una valentía creativa que lleva a Jesús hasta Egipto como un lugar que en donde él pueda estar seguro, ¿no? A mí me llama mucho la atención que ya antes otro trabajador, alguien disciplinado, alguien bien formado, logró conquistar a los egipcios. Es José, otro José que fue vendido por sus hermanos en el Antiguo Testamento. Ya alguien había preparado ese lugar y se había ganado a todo el pueblo egipcio a través del trabajo, así como lo hizo José para la historia de salvación. Entonces, volteemos a esas cosas ordinarias, a esas cosas cotidianas en las que por la acción de San José resulta que ahora son cosas extraordinarias, cosas divinas. Bernardo, estoy aquí viendo ahorita el tercer día de la novena a San José. Y aquí hay una parte en esta meditación donde, bueno, viene la oración, etcétera, los que se la están llevando, pero dice, concédeme, San José, tener 5 minutos de silencio durante el día para reencontrarme, descubrirme y contemplarte, para gozar la presencia de Dios. Concédeme, San José, tu vida interior sin duda, que fue experiencia de contemplación, la que te llevó a descubrir en Jesús al Hijo de Dios hecho hombres, hecho don, hecho servicio, hecho redención. Les invitamos el día de hoy a que pidamos a San José esa gracia, esos 5 minutos, y que intentemos que esos 5 minutos sean diarios, al menos 5 minutos, que nos podamos asemejar más a San José en todo este proceso de, en el momento de la adulación, tener la paz, tener el reconocimiento que es para Dios, proviene de Dios. Que cuando estemos en los momentos de crisis, en los momentos de crucifixión, en los momentos de espaldas, pensemos que estamos siendo parte de ese amor en la cruz que tuvo Dios por nosotros. Y en el momento de resurrección pensemos en que al final del día todo ha valido la pena, que que nuestra vida fue productiva, que no fue una vida estéril. Bernardo, muchísimas gracias. Bendiciones.
Te agradezco bastante y cuídate. Estuvo muy bueno, por cierto, el programa de la semana pasada sobre el tema que dices de la conversión. Qué bueno. Gracias, Bernardo. Un abrazo. Has escuchado Reflexiones. Bueno. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien. Oye, está padre que los trabajemos así los programas. Sí, fíjate que sí, y San José me